Buenas noches, amado amigo, amado hermano que me escuchas en esta hermosa noche. Hoy quiero compartir contigo una parte de la Escritura que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amigo hermano que me escuchas en esta noche, hoy quiero compartirte este tema que le he titulado 6 cosas que tu pastor quiere que sepas. Los pastores, hermano, cumplen una función esencial en la vida de la iglesia. Ellos son los que enseñan, guían y oran por las congregaciones, por cada uno de los miembros de la iglesia, entregándose por completo al llamado de cuidar y nutrir espiritualmente a su rebaño. Sin embargo, hermano, existen aspectos de la labor pastoral que muchas veces pasan desapercibidos y que tu pastor, estoy seguro, desearía que tú comprendieras para ayudarte a crecer y también para que apoyes su trabajo. Hoy quiero compartirte 6 puntos acerca de lo que el pastor de la iglesia quiere que tú sepas. Y espero que estas 6 cosas que te voy a mostrar en esta noche sean de bendición para tu vida, para que pueda ser de bendición al pastor ahí en la iglesia donde te congregas y para que tu pastor haga su trabajo con alegría, con gozo y no quejándose, porque dice la palabra del Señor que eso no es provechoso. El pastor, amado hermano, lleva una carga espiritual y esa carga es real. El pastor no solamente lleva su vida personal, su esposa, sus hijos, su trabajo, sino que él carga con los desafíos, los dolores, la lucha de toda la congregación. Este es un peso espiritual y a veces puede ser muy profundo, tal como el apóstol Pablo sentía la carga por todas las iglesias. Tal es así que en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 28 él lo dijo claramente. Él dijo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 6 versículo 2. Recuerda, amado amigo, que lo que estoy enseñándote hoy en esta noche es para que puedas apoyar a tu pastor y para que tú sepas las cosas o las cargas que lleva tu pastor. Los pastores, amado hermano, también sienten un peso continuo por el bienestar espiritual de sus congregantes. Ellos cuando miran que alguno de los miembros, alguno de los congregantes no está caminando, no está creciendo, no está cumpliendo con sus responsabilidades, él tal vez no te lo va a decir directamente, pero sí va a preparar enseñanzas que hablen de eso y sobre todo, tal vez tú no lo miras, pero muchas veces ese pastor al cual muchas personas a veces menosprecian su trabajo, ellos han derramado muchas lágrimas cuando están de rodillas ante el Señor pidiendo por ti, pidiendo tal vez por tu familia, por tu matrimonio, por las situaciones que a veces la vida nos presenta y tú vienes y le cuentas y él, amado amigo, amado hermano, de verdad que es un pastor, si es un pastor diligente, no dudo que doble sus rodillas delante del Señor Jesucristo y pida a Dios por ti. Hermano, la empatía y oración por tu pastor puede ser un gran alivio y una muestra de amor cristiano hacia él. Ora por tu pastor, ayúdale con esa carga espiritual que es real. Sé tú para tu pastor una ayuda, no seas algo que le haga hacer su trabajo quejándose. No, hermano, tú necesitas entender que la carga espiritual es real y que tu pastor necesita de tu ayuda. Punto número 2, amigo, hermano, escúchame esto. Agradece el esfuerzo que tu pastor hace. Independientemente, amigo o hermano, del pastor que te haya tocado, a veces tenemos pastores que tal vez no tienen mucho conocimiento, pero aún así si tienen el llamado del Señor, estoy seguro que Él se esfuerza y hasta donde den sus conocimientos, Él se va a esforzar por hacer bien su trabajo. Pero agradece de verdad el esfuerzo que tu pastor hace. Muchos pastores, amigo, hermano, tal vez tú no lo sepas, pero dedican largas horas al estudio de la palabra. Ellos tienen que preparar sermones, tienen que dar consejería, de repente visitar a algún hermano que esté enfermo o alguien que necesita que lo evangelicen. Reconocer el esfuerzo y la dedicación de tu pastor es una manera de bendecirlo. Como menciona Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículos 2 y 13. Nosotros todos debemos estimar a quienes trabajan en la obra del Señor,
Y en este caso, el pastor es una persona, un personaje que trabaja en la obra del Señor. Dice así la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mira, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo es un mensaje que escribió a la iglesia y les está diciendo a los hermanos de Tesalónica que deben de amar a sus pastores, que deben de reconocer el trabajo que ellos hacen, su esfuerzo, las oraciones que ellos hacen por la iglesia, el tiempo que invierten en la enseñanza, el tiempo que invierten, amado amigo, en preparar algún sermón, o tal vez de repente en algún momento tú has tenido algún problema o alguna situación difícil y has buscado a tu pastor, y tu pastor ha estado ahí para orar contigo, para darte una palabra, para exhortarte también. Y esa labor del pastor tú debes de reconocerla. Debes de reconocer el esfuerzo que tu pastor está haciendo por ti. Amigo, hermano, tal vez tú digas, mi pastor no es tan bueno como yo lo quisiera. Aún así, debes de reconocer el trabajo que ese hombre está haciendo por ti y por toda la congregación. ¿Por qué? Porque tal vez una palabra de gratitud tuya o un gesto amable puede que motiven a tu pastor a recordarle que su trabajo es apreciado. Desafortunadamente, son muy pocas personas las que verdaderamente reconocen el trabajo del pastor. A veces es rara que una persona le diga a su pastor una palabra de gratitud o un gesto que puedan motivarlo a seguir adelante. Tu pastor muchas veces también tiene ganas de sentarse, también tiene ganas de descansar, también tiene ganas de decir, bueno, yo quisiera también descansar, o tal vez él quiere incluso también pasear, pero él se abstiene de muchas cosas con tal de exponerte la palabra. Con tal de que tú estés bien espiritualmente, él va a hacer lo posible. ¿Por qué? Porque tú te estés alimentando de la palabra del Señor. En cada oración que un pastor hace, tal vez tú no lo ves, pero la gran mayoría de los pastores derraman lágrimas por aquellos miembros de las congregaciones que son difíciles, por aquellos miembros de las congregaciones que jamás son agradecidos con el trabajo del pastor y que solamente dicen esa es su responsabilidad y su obligación. Pero no, hermano, esa es responsabilidad de toda la iglesia, dado que toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces yo te invito, si tienes un pastor y jamás le has dicho una palabra de gratitud, o no has tenido un gesto amable con él, te invito a que lo hagas. Dale una palabra de aliento y dile que aprecia su trabajo y que estás orando al Señor para que él pueda seguir adelante. Punto número 3, amigo y hermano, ora por él y por su familia. Los pastores enfrentan luchas espirituales igual que tú, y muchas veces también lo hace su familia. La oración es una de las mejores maneras de respaldar a tu pastor. A veces un regalo excepcional que puede recibir un pastor, tal vez no es un celular, algo material o tal vez una comida, pero déjame decirte algo, una oración siempre es bienvenida en la vida del pastor y de su familia. Es una manera en que tú lo respaldas, es una manera en que tú le pides al Señor que le dé sabiduría, tú le pides al Señor que guarde a su familia, tú le pides al Señor que el pastor y su familia puedan tener fuerzas nuevas para seguir adelante con la carga que llevan sobre sus lomos. Hermano, así como se exhorta en Efesios capítulo 6, versículo 18, debemos orar en todo momento por todos los santos, y aquí incluye aquellos que están al frente liderando dentro de la congregación. La palabra del Señor dice de esta manera: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración constante por tu pastor y su familia, de verdad, amigo y hermano, que fortalece el ministerio y les proporciona la ayuda espiritual que ellos necesitan. A veces la gente solamente piensa que el pastor debe de estar orando en todo tiempo por toda la iglesia, por toda la congregación, pero yo también sé, amigo y hermano, que hay muchas ovejas, hay muchos hermanos, miembros de las congregaciones, que verdaderamente aman el ministerio pastoral y ellos dedican un momento en su oración para pedir por el pastor y por su familia. Sé que hay hombres y mujeres que aman el trabajo pastoral, porque si no fuera por esas personas que derraman una lágrima,
que de repente hacen una oración y le piden al Señor por el pastor y por su familia, te aseguro que muchos ministerios caerían rápido, pero es gracias a las oraciones del cuerpo de Cristo, de aquellos que oran por el pastor y por su familia, que muchos ministerios se mantienen en pie. Ahora, amigo, hermano, no olvides que tu pastor es humano, es como tú, es de carne y hueso. A veces la gente, los miembros de las congregaciones, ellos esperan que el pastor sea perfecto, que nunca cometa errores, pero jamás te vas a encontrar un pastor así. Todos nosotros, los pastores, nos equivocamos, cometemos errores, a veces nos enojamos, a veces nosotros cometemos errores igual que tú, igual que todos los demás. Yo sé que la mayor parte de los miembros de las congregaciones esperan que el pastor no se equivoque, pero el pastor también se equivoca. El pastor sigue teniendo una batalla, una guerra con él mismo, con su propia carne, con sus pensamientos, con la concupiscencia de su propio corazón. Él también enfrenta tentaciones, enfrenta dificultades, tiene problemas también a veces en el matrimonio, a veces también tiene problemas con los hijos, tiene problemas tal vez en el trabajo, pero la palabra nos recuerda que todos nosotros somos pecadores y que ninguno es perfecto. Así lo dice la carta a los Romanos en su capítulo 3, versículo 23. Dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos recordar la humanidad del pastor. Eso ayuda a evitar expectativas irreales y a ser más compasivo y paciente con ellos. Los pastores se están esforzando por tener más conocimiento, por crecer cada día más, porque el fruto del Espíritu cada día más abunde más y más en él. Pero él, al igual que tú, está teniendo una batalla con su carne. Él también tiene tentaciones, él también tiene desánimos, y yo creo que tú no debes olvidar que él es de carne y hueso. Que al igual que tú que pecas y te equivocas, el pastor también lo hace. Que al igual que tú te dueles cuando algo está pasando en tu vida, él también se duele. Que así como a ti te molesta o que de repente te inquieta o te incomoda que algún hermano hable mal de ti o viceversa, el pastor también se duele. El pastor a veces tiene que lidiar con todo ese tipo de situaciones, malos comentarios. A veces son comentarios negativos, pero debemos recordar que el pastor sigue teniendo sus guerras, sus luchas, y que no deja de ser un ser humano, un hombre con defectos, también con virtudes, pero que es un hombre que está siendo perfeccionado, al igual que cada cristiano, como dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. El que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y tu pastor también entra en ese grupo de los que están siendo perfeccionados por medio de la palabra. Te recuerda que el acero se aguza con el acero, pero el hombre con el rostro del hombre. Ahora, como punto número 5, la labor pastoral requiere sabiduría y discernimiento. Muchas veces los pastores tomamos decisiones difíciles en beneficio de la iglesia. Estas decisiones pueden parecer incomprensibles desde afuera, pero generalmente estas decisiones están basadas en oración y guía espiritual, como lo dice Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al versículo 6. Ahí nos instruye que debemos de confiar en el Señor y debemos de apoyarnos en su sabiduría. A veces la iglesia solamente sabe una parte de las cosas que están sucediendo, y cuando de repente el pastor toma una decisión, a veces lo cuestionan fácilmente, pero sin saber en realidad lo que está pasando. Los pastores saben muchas más cosas de las que tú te imaginas. Los pastores conocen más de lo que tú te imaginas de la iglesia. Y si de repente tiene que tomar una decisión difícil, siempre lo hará pensando en que la iglesia esté bien, en que la iglesia avance, en que la iglesia camine. Recuerda, estas decisiones muchas veces va a provocar que algunos miembros de las congregaciones hablen a la ligera, hablen sin tener un fundamento, o hablen simplemente porque ellos piensan que debería de comportarse de otra manera. Pero recuerda que si tienes un pastor, que es un hombre que ora, un hombre que escudriña la Escritura, él está siendo guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La palabra del Señor enseña claramente, amigo, hermano, que los pastores deben de confiar en el Señor. Cada decisión que los pastores toman, algunas son muy complicadas, son muy complejas, pero
Aún así, los pastores debemos de confiar en el Señor y no debemos de apoyarnos en nuestra propia sabiduría, sino que debemos de venir al Señor y reconocerlo en nuestros caminos y permitir que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, obre en nuestras vidas para dar algún consejo, para tomar decisiones difíciles dentro de la congregación. Hermano, la confianza en la guía espiritual de tu pastor demuestra respeto por el llamado de Dios sobre su vida y el ministerio que él lidera. Respeta a tu pastor, ámalo, acércate con confianza, dale una palabra de aliento, una palabra de ánimo, ora por él, no te canses de hacerlo. Quiero terminar con este último punto porque es importante. Como punto número 6, la iglesia, amigo y hermano, no solamente es el pastor. Es común que algunos miembros vean al pastor como el único responsable de llevar adelante el ministerio. Qué equivocados están, hermano. Muchos piensan que el pastor es responsable de todo lo que sucede en la iglesia, sin darse cuenta que están haciendo a un lado la responsabilidad que a ellos les corresponde. Recuerda, la iglesia es el cuerpo de Cristo y el pastor es parte de la iglesia y es parte del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra del Señor que cada miembro tiene una función importante. Eso nos lo enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 27. Pablo describe en esa carta cómo cada uno de nosotros forma una parte esencial en el cuerpo de Cristo. El pastor no es la iglesia solamente, no es el pastor el único que tiene responsabilidades dentro de la iglesia. Cada miembro, si es que es parte del cuerpo de Cristo, tiene una responsabilidad de la cual él tiene que hacerse responsable. Él tiene que ejercer su llamado como miembro de una congregación, como hijo del Señor dentro de la iglesia. Primera de Corintios 12:12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermano, todos tenemos el llamado de servir en la iglesia, no solamente el pastor. Todos tenemos que servir. Debemos apoyar a nuestro pastor y debemos trabajar juntos con él como un solo cuerpo. Qué triste es cuando el pastor tiene que hacer todo. Qué triste es cuando el pastor no puede contar con la iglesia. Qué triste cuando la iglesia olvida sus responsabilidades. Qué triste cuando la iglesia, aún teniendo conocimiento de lo que debe de hacer, no lo hace. Eso habla de que hace falta el amor de Cristo Jesús en los corazones. Eso habla de que tal vez ignoran que ellos tienen un llamado al servicio y de apoyar en la iglesia y de desprenderse por Cristo. Cuando digo de desprenderse, tiempo y dinero. Lamentablemente, cuando se habla de servicio, muchos quieren ser servidos. Cuando se habla de dinero, nadie tiene dinero. Pero cada miembro del cuerpo de Cristo debería de ser como la iglesia primitiva. Ellos se despojaban de sus pertenencias para cubrir las necesidades en la iglesia, para apoyar al pastor, para apoyar a los hermanos, algo que se ha perdido. Hermano, todos tenemos el llamado de servir en la iglesia, apoyando a nuestro pastor y trabajando juntos como un solo cuerpo. Si tú comprendes estas 6 cosas que te acabo de decir, ayudarás a fortalecer la relación entre el pastor y la congregación. Puedes crear un ambiente de apoyo y de amor mutuo con el pastor. Los pastores, hermano, son un regalo de Dios para la iglesia, y reconocer su labor, reconocer su humanidad, les permite desempeñar mejor su ministerio. Amigo, hermano, que estas verdades nos lleven a valorar y a orar más por quienes dedican sus vidas, por quienes dedican su tiempo a guiarnos espiritualmente. Apoyemos sus esfuerzos, busquemos crecer juntos en el amor y la unidad que Dios desea para su iglesia. Seamos el cuerpo de Cristo, quitemos el egoísmo, quitemos la envidia, aplastemos el orgullo, aplastemos la soberbia y oremos los unos por los otros. Amemos a los pastores, reconozcamos su trabajo, reconozcamos su labor. Hermano, y no nos cansemos de pedirle al Señor que levante hombres llenos de amor, hombres llamados al ministerio pastoral, porque no son muchos los pastores que aman verdaderamente, y que cada pastor que Dios levante cumpla los requisitos que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, que amen la obra, que amen el trabajo al cual están siendo llamados, que lo hagan, amigo, hermano. Si eres pastor, haz tu trabajo con ánimo pronto, con voluntad propia, no teniendo señorío,
bajo los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona incorruptible de gloria. Hermano, amigo, espero que esta reflexión te haga pensar, que esta reflexión te ayude y que tú puedas darte cuenta que el trabajo del pastor es muy importante. Que Dios bendiga tu vida en esta hermosa noche. Te saluda a la distancia tu hermano Ricardo.